Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Conexión Espiritual en este día martes, hermoso martes bendecido que Dios nos ha regalado. Gracias a todos ustedes que están en sintonía una vez más de este programa. El martes pasado su servidora no pudo despedirse de la programación del programa pasado, ya que cayó una nube de gloria bellísima, hermosa, y pues nos sumergimos en esa nube de gloria preciosa que cayó sobre nosotros, porque eso es lo que nosotros debemos de dejar, que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero les doy las gracias a todos ustedes que están siempre en sintonía de Conexión Espiritual. Así que este es un día más, un día bendecido. Esperamos que Dios nos vuelva a envolver también en ese manto maravilloso. Y pues yo espero que Dios haya también llenado sus corazones, llenado sus vidas con esa gloria hermosa. Porque sé que para Dios no hay barreras, no hay fronteras. Si el Espíritu Santo se mueve aquí, se puede mover ahí en sus corazones si ustedes lo dejan entrar en sus corazones y en sus vidas también. Gloria al Señor. Así que el día de hoy vamos a darle gracias a nuestro Señor por esas bendiciones tan lindas que nos concede. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Quiero felicitar primeramente a todos los trabajadores, ya que se celebró el Día del Trabajador, de los trabajadores. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes que se esfuerzan cada día por llevar ese pan diario a la mesa. Dios sea multiplicándoles todo lo que ustedes hagan, todo su trabajo, su labor, todo lo que ustedes hacen, también lo que hacen para la obra de Dios. Dios les bendiga grandemente y les multiplique al 100%. Vamos a dar gracias a Dios para comenzar este hermoso programa. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más porque nos permites, Padre de la gloria, hacer este programa, Señor, estar aquí para poder predicar tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque eres tú el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor, porque nos levantas cada día con ese anhelo, con ese ánimo, bendito Señor, de pregonar tu palabra, de predicar tu palabra. Permítenos ser un vaso útil en tus manos, maravilloso Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Que seas tú, Señor amado, redarguyendo nuestros corazones, nuestras vidas. Que esta palabra venga a ser plantada en tierra fértil, maravilloso Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y el día de hoy llegamos a el capítulo número 6 de los Hechos de los Apóstoles. Nos sigue diciendo la palabra preciosa. Se nombran 7 ayudantes. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar mucho tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. En estos tiempos, recordemos, ¿verdad? Primeramente, cuando Dios dio las leyes, cuando Dios dio allá en el monte Sinaí, todo lo que debían hacer los hebreos
Entonces, entre ellos decía Jehová Dios que no se olvidaran de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Entonces, los apóstoles sabían muy bien que ellos tenían que ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, ¿verdad? Entonces dice que cuando estaba aumentando el grupo de los seguidores de Jesús, entonces pues los apóstoles por consiguiente tenían que dedicarse más a la oración, más a la llenura del Espíritu Santo para poder impartir una buena palabra, ¿verdad? Una palabra que llegara, que saciara los corazones de aquellas personas, a enseñarles. Entonces ellos estaban muy enfocados en esto, pero estaban por otro lado descuidando la otra obra. Pero entonces ellos llamaron, dice, a todo el grupo de seguidores y entonces les hicieron saber este caso, ¿no? De que ellos tenían que enseñar, tenían que dedicarse más a la oración y dijeron que les dijeron a ellos que eligieran, ¿verdad? Dentro de ellos a 7 hombres llenos de sabiduría, tenían que estar llenos de mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo, no era que iban a agarrar a cualquiera que viniera, porque vemos que en estos tiempos, ¿verdad? Igual pasa tal vez en las congregaciones que unos se tienen que dedicar a una cosa y otros tener una organización de las personas, ¿verdad? Para que cada grupo le tiene que corresponder hacer ciertas actividades para que los que predican la palabra se estén siempre preparando, llenándose de palabra, llenándose de la unción del Señor, estar en comunión con Dios siempre mediante la oración, mediante el ayuno. Entonces, si estas personas que predican la palabra de Dios hacen todo lo que se debe hacer en una congregación, máxime cuando la congregación es grande, descuidarían el buscar de Dios, el llenarse de Dios. Entonces los apóstoles eran sabios, porque ellos habían adoptado la sabiduría que Dios les había dado. Ellos estaban llenos del poder de Dios y sabían cómo debían actuar. Por lo tanto, también ellos sabían que tenían que escoger personas de igual manera que estuvieran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que supieran cómo se iban a coordinar para poder ayudar a las viudas, ¿verdad? Entonces dice que a todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. 7 hombres llenos del poder de Dios. Uno de Antioquía que se había hecho judío. Nicolás era uno de Antioquía que se había hecho judío, dice. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Qué hermoso, ¿verdad? Un grupo de los mismos sacerdotes que antes estaban en contra de los seguidores de Jesús. Entonces tenemos que ver que siempre que estemos queriendo llevar el mensaje, la palabra de Cristo, tenemos que ser bien organizados para que no se descuide el hacer tanto la obra de Dios. Bueno, todo es obra de Dios, porque el ayudar a las viudas era una obra de Dios, pero el llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Que nunca falte la palabra de Dios para que nosotros la podamos impartir, pero para que nosotros podamos llevar una palabra de sabiduría, llena del poder de Dios, una palabra que no venga de nuestra carne, nosotros tenemos que ocuparnos en la oración, en la llenura del poder de Dios. Y si podemos delegar a otras personas que puedan hacer la demás obra, entonces seamos bien organizados en cuanto al ministerio que Dios nos ha dado, en cuanto a lo que Dios requiere que nosotros hagamos. En este caso, lo dije así como sonó tal vez como que el ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados era algo
del pasado, no, también es en el presente. También nosotros como cristianos, y lo he dicho muchas veces, que en lo que nosotros podamos servir, en lo que nosotros podamos ayudar a las personas, ¿verdad?, que menos tienen, hagámoslo. Hagámoslo y hagámoslo de corazón, porque todo lo que hagamos en esta tierra tenemos que hacerlo como para Dios, y no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Padre Celestial. Si bien es cierto, dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe, pero también las obras van a contar mucho en el día en que Dios nos llame a pedirnos cuentas. Amén. Ahora dice, arresto de Esteban. Miren, Esteban lo acaban de proponer, ¿verdad? Lo acaban de dedicar para que ayude a las viudas, y ahora lo vemos en esta situación. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. O sea que Esteban no solamente se dedicaba a ayudar a las viudas, sino que también era uno de los que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, predicaba la palabra, ayudaba, muy bueno. Pero dice, uno de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces les pagaron algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Recordemos que estas personas tenían a Moisés casi como un Dios. Yo cuando leo la escritura, cuando leo en ese pasaje que dice que la tumba de Moisés nadie la conoce, nadie la sabe, que Dios mismo lo enterró, yo me pongo a pensar que Dios lo hizo de esta manera porque como el pueblo de Israel veía a Moisés como un gran líder, si bien es cierto murmuraron y todo lo que hicieron con él, pero Moisés era un gran hombre, un profeta de Dios, ungido de Dios, el cual pues tuvo el privilegio de ser el que Dios enviara para libertar a su pueblo Israel, ¿verdad? El cautiverio de casi 450 años en la tierra de Egipto. Entonces yo pienso que Dios lo hizo de esa manera para que el pueblo de Israel no tomara a Moisés como un Dios, ¿verdad? Para que no se volvieran idólatras delante de Moisés. Entonces, aquí estas personas vemos que ellos estaban molestos por la prédica de Esteban, y a ellos les enfadaba que los apóstoles estuvieran predicando en el nombre de Jesús, porque ya se los habían, ¿verdad?, hecho saber los del consejo, los ancianos, que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y como ellos dicen no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo, porque lo que Esteban estaba hablando era nada más la verdad de Cristo Jesús, y ellos querían oponerse a eso. Entonces, como no podían, ¿cómo le podemos decir? No hallaban entrada de cómo bajarlo de su prédica o que ya no predicara más. Entonces dice, le pagaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Hicieron algo que muy malo. Así alborotaron al pueblo, a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Y estos no necesitaban mucho para alborotarse. Estos con una cosita ya estaban alborotados porque pues ellos no estaban de acuerdo con la prédica de los apóstoles y tampoco con la prédica de Esteban. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron, este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel.
Esto era una blasfemia, una mentira lo que estaban diciendo contra Esteban, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley que Dios le dio a Moisés. Jesucristo dijo que él había venido a cumplirla. Por eso cuando muchas personas dicen, pero es que la ley era para el pueblo israelita, la ley era para los judíos, la ley era para los de antes. No, si nos venimos a las Sagradas Escrituras, al Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, o sea, no la he venido a quitar, yo la he venido a cumplir. Nuestro Señor Jesús no quitó los mandamientos de Dios. Muchos nosotros decimos que hay 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos. Es verdad que unos sí eran exclusivos para el pueblo israelita, que venían de ser esclavos. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, en Levíticos, podemos ver las leyes que Dios les demandaba de cómo limpiarse, de cómo el aseo personal, de cómo el varón con su esposa, de cómo debían actuar de esta manera y de otra. Entonces, esas leyes sí eran exclusivas del pueblo hebreo que venía saliendo de ese cautiverio. Pero todas las demás leyes son para todos nosotros. Dios dice, no matarás, no jurarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni nada lo que tenga. Son leyes para todos nosotros. No tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no podemos decir que eran leyes nada más para los israelitas. No, son para nosotros. Hasta el día de hoy son también para nosotros. Y mire qué hermoso que dice, todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estudiar el capítulo número 7 para que no nos quedemos así, ¿verdad? Nada más porque el 6 es un capítulo corto. Porque esto continúa. Recuerden, fueron y llevaron a Esteban donde el consejo. Dice, capítulo 7. El sumo sacerdote le dijo a Esteban, ¿es eso cierto? Esteban respondió, hermanos y padres. Miren con el respeto con que ellos les hablaban a los maestros de la ley. Escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham antes de que él viviera en Harán. Esteban comienza a hacer una recapitulación desde que Dios llama al patriarca Abraham. Les está haciendo saber a Esteban que ellos también conocían de nuestros antepasados y que ellos también venían llevando, ¿verdad? Esa ley, que no podían ellos estar blasfemando contra Moisés y contra Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar. Esta fue una promesa, para los que no han leído el Antiguo Testamento, fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Pero primeramente Dios le dijo, sal de tu tierra, deja tus parientes. ¿Por qué? Porque la tierra donde vivía Abraham era una tierra idólatra, llena de ídolos y llena de violencia y llena de mucha maldad. Entonces Dios había visto algo diferente en Abraham que lo quiso sacar de aquella tierra. Pero Abraham obedeció sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Quizá Abraham hubiese dicho, no, yo aquí estoy bien, ¿para qué me voy a mover de mi tierra? Si Dios me va a bendecir aquí. Pero no, Dios se lo llevó a Abraham a otra tierra. Y le dijo, Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra donde ustedes viven ahora, les dijo Esteban. Pero Dios no le dio como herencia ni siquiera 1 metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que les daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos.
Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Dios le dijo: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo: después de esto, tu pueblo saldrá de este país y me adorará aquí. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. De Jacob salió, ¿verdad?, las 12 tribus que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. Los patriarcas tuvieron envidia de José, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. José le caía bien al faraón, rey de Egipto, por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Esteban les está haciendo como un recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que pasó, de cómo es que van a llegar ellos hasta el día donde están. Y dice: en toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria, y nuestros antepasados no tenían que comer. Entonces Jacob se enteró que había comida en Egipto y envió a nuestros antepasados allá. Este fue el primer viaje a Egipto. Luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Entonces José envió a unos hombres para traer a su papá Jacob hasta Egipto. También trajo a todos sus familiares, 75 en total. Entonces Jacob fue a Egipto y él y nuestros antepasados vivieron ahí hasta que murieron. Más tarde llevaron sus cuerpos a Siquén y los pusieron en la misma tumba que Abraham les compró por cierta suma a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse, nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto. Entonces llegó al poder en Egipto un rey que no sabía nada de José. Él oprimió con astucia a nuestro pueblo y lo trató con crueldad. Los obligó a abandonar a sus hijos para que murieran. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Porque esta muchacha, ¿verdad?, tomó a Moisés como su propio hijo, que se lo encontró en la ribera del río. Porque la creencia de los egipcios, pues ellos tenían muchos dioses. Y esta mujer, según los historiadores, nunca pudo tener un hijo propio. Entonces, cuando ella encontró a Moisés en las aguas del río, ella pensó que uno de sus dioses, el dios de la fertilidad o de algo, le estaba regalando el hijo que ella nunca podía haber llevado en sus entrañas. Por eso es que esta mujer no vio nada extraño en haber encontrado a este niño en las aguas, y por eso le puso Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Y pues entonces ella dice que lo crió. Dice: Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Algunos dicen que Moisés nunca supo que él era israelita, pero sí él sabía de dónde
de dónde venía su descendencia, porque la hija del faraón fue y buscó una nodriza, una mujer que pudiera amamantar a Moisés. Recordemos, tenía 3 meses cuando su mamá lo tuvo que abandonar en la ribera del río. Entonces ella buscó una nodriza y pues como estaba cerca la hermana de Moisés, ella fue a buscar a la misma mamá de Moisés. Entonces su mamá le tuvo que hablar a Moisés acerca de su linaje, de donde él provenía, toda la historia. Moisés sabía, porque si no, ¿cómo entonces aquí va y defiende a un israelita? Le dice, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió. Si él no hubiese sabido que él era israelita, no se hubiera puesto a defenderlos. Y dice, golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué están haciendo daño? Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Después de 40 años, Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía. Moisés se asombró al ver eso. Entonces se acercó para ver mejor y oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. He visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto. He escuchado sus gemidos. Yo bajaré para sacarlos de ahí. Ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Dios no es un Dios sordo, pero tal vez durante muchos años los israelitas no clamaron a Dios, porque ellos pasaron 430 años en este cautiverio. Pero cuando ellos empezaron a clamar, entonces Dios estaba escuchando. Y Dios se proveyó de una persona que iba a usar para ir a sacarlos de Egipto. A ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? Dios lo envió para ser el gobernante y libertador por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos, será como yo. Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos la dio a nosotros. ¿Por qué Esteban está haciendo todo este relato? Para llegar aquí, a las palabras que dijo Moisés acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Les está como queriendo abrir el entendimiento a aquellos líderes religiosos para que comprendieran que al Moisés que tanto ellos veneraban, Moisés había hablado acerca de Jesús, y así lo dijo Jesucristo en la palabra. Dice, Moisés habló acerca de mí. Les dijo una vez a los fariseos, si ustedes creyeran tanto en Moisés, ustedes creerían porque él habló de mí, le dijo. Pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón, haz para nosotros dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Cuando Moisés estaba con Jehová Dios allá en el monte Sinaí,
La gente dijo, ¿qué le habrá pasado? Ese ya se murió, no sabemos qué pasó con él. Entonces se pusieron a hacer un ídolo. Eran estas personas muy idólatras y por eso Dios los castigó. Las personas que entraron a la tierra de Canaán no fueron los mismos israelitas que salieron de Egipto, fueron sus descendientes, sus hijos. Y dice, entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificio. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos, pero Dios los abandonó y los dejó adorar al ejército de dioses falsos del cielo. Como dice en el libro de los profetas, pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas, ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia. Dios se molestaba con su pueblo, se enojaba con el pueblo de Israel, porque ellos eran un pueblo, decía Dios, de dura cerviz, un pueblo idólatra, un pueblo que le gustaba seguir el paganismo, como muchas veces sucede hoy en día con nosotros. Queremos ir tras lo pagano, tras lo material, tras lo de este mundo que se destruye. La carpa del pacto estaba con nuestros antepasados en el desierto. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa y él la hizo según el plan que Dios le mostró. En otra Biblia dice el tabernáculo. Era algo así como un templo, ¿verdad? Donde entraba el sacerdote cada año. Nuestros antepasados tomaron posesión de las tierras que les pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos. Esa carpa se les entregó en el tiempo de Josué y estuvo con ellos hasta el tiempo de David. David contaba con la aprobación de Dios y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. Pero Salomón fue el que construyó el templo. Salomón, el hijo del rey David. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice, el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto. Así que Dios le gusta habitar en nuestros corazones. Él no habita en los templos. Nosotros vamos y decimos, aquí está la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros nos reunimos nada más. ¿Por qué se siente más la presencia de Dios? Porque es un lugar de libertad, donde podemos gritar, danzar, dar gloria a Dios. Aquí, por lo menos yo que estoy aquí desde mi casa, ustedes van a oír ruido de mis vecinos, ladridos de animales, el alboroto de los vecinos, todo eso. Entonces muchas veces eso no nos permite concentrarnos en la adoración a Dios. No nos permite estar en una comunión así plena con Dios, porque también estamos aquí en la casa y ponemos una olla de frijoles en la estufa y estamos pensando, los frijoles ya estarán, se me van a quemar. Entonces no hay una libertad. Mientras que en el templo sí, pero no es que en el templo esté la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en nuestros corazones, la damos nosotros la llevamos al templo. Depende de nosotros cómo se sienta el poder de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lo podemos sentir aquí en mi hogar, como les dije el martes pasado, yo estaba aquí igual, aquí en mi hogar, y aquí se derramó esa presencia hermosa de Dios. Digo yo la gloria de Dios, porque la presencia está en mi corazón. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles.
pero no la obedecen. Quizá Esteban sabía, ¿verdad?, lo que iba a acontecer con él, pero quería dejarles claro a estas personas, tenían que escuchar todo esto, que era lo que los apóstoles siempre estaban predicando. Les decían, les querían abrir los ojos a estas personas de que ellos mataron al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Como sus antepasados, les dijo Esteban, habían matado también a los profetas, a los que habían anunciado a Jesucristo. Sus antepasados también los habían hecho morir. Y nos dice el 54, muerte de Esteban. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furioso que estaban. Cuando les estaban diciendo la verdad, usted no se moleste. Cuando se les diga la verdad también, no se moleste. Porque es cierto que la verdad incomoda, duele, pero es la verdad. Cuando la verdad no lo incomode, como cristiano, preocúpese mucho. Preocúpese mucho. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Mire qué linda visión la que vio Esteban antes de morir. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. O sea, era para ellos era peor, era una blasfemia más grande que él dijera que los cielos estaban abiertos y que él estaba mirando a Dios y al Hijo de Dios, a Jesucristo. Dice, estaba de pie Jesucristo, no estaba sentado al lado del Padre, estaba de pie. Dice, lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Más adelante conoceremos quién era este joven llamado Saulo, a los que estaban diciendo mentiras contra Esteban le dejaron sus mantos para poder ir y apedrear a Esteban. Era un personaje que después fue, bueno, en este tiempo era un gran personaje ya, pero más adelante se convertiría en alguien mucho más especial, tanto para este tiempo como para nosotros el día de hoy. Y dice que Esteban le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos de nosotros cuando nos están atacando, cuando nos están, no literalmente, pero nos están tirando piedras de cualquier manera que sea, decimos, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado? O decimos, Señor, castígalos, Señor, mira, levántate contra ellos, déjales caer toda tu ira. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Recuerden, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso pudo decir estas palabras. Y por eso yo tal vez pienso que Esteban no sintió tanto aquellas pedradas que le estaban tirando, porque estaba viendo a nuestro Cristo, a nuestro hermoso Cristo, con ese rostro tan dulce que Él tiene. Entonces, esta fue la muerte, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia, de los que estaban predicando la palabra de Cristo Jesús. El primer mártir fue Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y que les dejó bien en claro a todos estos escribas, fariseos, maestros de la ley y a Saulo lo que el Señor quería que ellos entendieran, pero hasta este momento no lo habían entendido aún.
Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Porque teníamos esos personajes que quisieron dar su vida por nuestro Señor Jesús, y el día de hoy nosotros poder aprender de todos estos escritos maravillosos. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y pues concluimos 2 capítulos maravillosos de la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 7. Bendito sea nuestro Dios. Yo espero que la palabra de Dios sea sellada en sus corazones, que Dios redarguya sus vidas, que Dios llene sus corazones del poder del Espíritu Santo. Si usted no ha venido a los pies de Cristo el día de hoy, yo le invito, le hago esa invitación a su corazón. Usted puede, ahí donde se encuentra, usted puede decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida, para que el día que tú vengas en las nubes yo pueda tener derecho a entrar a esa patria celestial. O si el día de mañana tú me llamas a tu presencia, yo pueda tener derecho a despertar cuando esa trompeta sea sonada en el aire. No hay excusa el día de hoy. Usted diga: yo no conozco, a mí no me dijeron. No hay excusa. Hoy es el día agradable, hoy es el día perfecto. Como lo estudiamos la semana pasada, que dice que si sus pecados fueran tan rojos como el carmesí, Dios los hará como blanca lana. Dios es justo, Dios es bueno y maravilloso, y aún está esperando que usted entregue su corazón a Él. Venga a Él hoy. Hoy es el día aceptable. Mañana no sabemos. El día de mañana es muy, muy incierto. Gloria a Dios. Así yo le dejo pues esa invitación, este día maravilloso. Y les invito a que hagamos una pequeña oración, ya que el tiempo ha transcurrido. Hemos estudiado estos 2 capítulos. Vamos a darle gracias a Dios y a ponernos en sus santas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor, en este día. Estamos tan agradecidos contigo porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra, porque podemos conocer, Señor amado, de dónde ha venido, Señor, tu salvación, tu linaje, bendito Dios de gloria. Te damos honra y gloria. Yo en esta hora, Señor, me pongo en tus manos como cada día. Te ruego por aquellos, Señor amado, que han escuchado tu palabra, que aún no han venido a tus pies. Te ruego, Señor, que ellos puedan venir a tus pies, Padre de la gloria, que ellos puedan tener ese conocimiento de tu palabra, que selles tu palabra en sus corazones y en sus vidas, maravilloso Señor eterno. Que seas tú llenando, Señor, sus mentes y sus vidas, poderoso Señor. Te ruego por cada uno de ellos que sean, Señor amado, llenos de ti. Permítele, Dios mío, llegar al arrepentimiento, Señor, que puedan entregarte sus vidas, sus corazones, maravilloso Señor eterno. Glorifícate en sus vidas, poderoso Rey de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, pongo los gobiernos en tus manos, Señor. Esos migrantes que cruzan las fronteras en tus manos, Señor. Aquellos que están en las cárceles, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor. En tus manos de amor y de misericordia, Padre celestial. Bendito sea tu santo nombre, maravilloso Rey eterno. Redarguye las vidas y los corazones, Señor amado, bendito. Con tu palabra santa, poderoso Dios. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has regalado, Señor amado. Gracias por tus bendiciones que son sobreabundantes en nuestras vidas. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y así nos despedimos de esta edición de Conexión Espiritual, este día hermoso. No sin antes dejarles una vez más los números de teléfono a los cuales ustedes nos pueden escribir a través de WhatsApp para que nos envíen sus peticiones de oración. Nosotros con mucho gusto les ayudaremos a orar por cada una de ellas. Tenemos habilitados los números 213-294-6577, también el 310-621-5353. Y si usted no tiene acceso a WhatsApp, déjenos un comentario en el canal en YouTube, también en la página en Facebook, o también nos puede mandar un Messenger. Gloria al Señor.
Y así pues nosotros con mucho gusto recibimos sus mensajes y le ayudamos a orar por cada uno de ellos. Si Dios nos lo permite, estaremos una vez más en una nueva edición el próximo martes. Hasta entonces.